Y, ok. Eh, y afectar así de una manera profunda nuestro corazón, ¿sí? Por medio de las circunstancias particulares. Tercero, que el bienestar de nuestra vida está en Dios únicamente. O sea que todo nuestro ser tiene que funcionar en relación con Dios, que las personas alrededor necesitan aprender de Dios y que lo que yo aprendo necesito enseñarlo a otros. Ahí está Mateo 28, que nos lleva a entender que ir y hacer discípulos, ¿sí? ¿De qué? De lo que sabemos, de lo que hemos aprendido. Y quinto, que mi vida y mi ministerio sean transformados a la luz de lo aprendido, ¿sí? Toda mi vida. Y cuando digo mi vida no solamente está relacionada con ministerio o está o se entiende solamente como familia o trabajo, sino todo lo que envuelve la vida de nosotros. Tiene que ser cambiado y motivado, transformado por el conocimiento de quién es Dios. Lo vamos a ver durante la semana. ¿Cómo vamos a aprender eso? Como les había mencionado, tres cosas fundamentales. Vamos a ver un video, ¿sí? Que alimenta la lección cada semana. Solamente es un video por semana, ¿sí? Y cada noche, pues vamos a ver un videíto que nos da, que nos amplía un poco el panorama, que nos introduce al tema. Entonces, vemos el video, luego hacemos una oración inicial o hacemos la oración inicial, vemos el video y vamos a tener un tiempo de responder preguntas cada día al iniciar. O sea, las que salgan hoy se van a contestar mañana. Vemos el video y luego vamos a grupos pequeños. Entonces nos van a asignar un grupo pequeño y en esos grupos pequeños nosotros vamos a encontrar unos hermanos que son los tutores o los líderes de esos grupos pequeños que nos van a facilitar el desarrollo del tema que a cada grupo le va a tocar. ¿Por qué a cada grupo? Porque si usted ve el material que nosotros compartimos, el PDF de este, usted se va a dar cuenta o se ha dado cuenta ya de que esto viene por lecciones. Una lección es una semana de tareas, ¿sí? Como vamos a hacer 6 grupos pequeños, entonces cada líder va a tener un grupo y ese grupo se le va a asignar un día de la semana de esa lección. Es decir, que en una noche, o sea, esta noche vamos a desarrollar una lección completa, o sea, una semana de tareas completa. ¿Cómo? Que cada grupo de los 6 grupos va a tener un tutor que va a ayudarle a desarrollar la tarea, que les va a motivar, a orientar en eso. Vamos a tener ese video, vamos a tener esas lecturas y ese tiempo de responder a solas, ¿sí? En los grupos pequeños va a haber un tiempo en que usted tiene que contestar solo y luego el mismo grupo pequeño va a familiarizar lo que han contestado en las hojas. Ahí dice que es un tiempo de escribir, como lo que les estoy compartiendo aquí en la pantalla. Es un tiempo de escribir, es un tiempo de leer, de video, de escribir. Eso es en el grupo pequeño. Y a lo último, en el grupo pequeño, ese es el grupo grande en el que estamos ahorita. En el grupo pequeño, a los que lo vamos a enviar, donde van a desarrollar el día de la semana que les corresponde, donde van a escribir lo que son las preguntas del material para ese día que les corresponde, ustedes van a tomar un tiempo para orar en ese grupo pequeño. Ahí está en la imagen que les estoy compartiendo, que vamos a tener un tiempo de oración en ese grupo pequeño y luego dice que hay un desafío de compartir. Entonces, cada día nos va a poner a nosotros un desafío de compartir con alguien lo aprendido. En este caso, como son 2 horas de clase, nosotros vamos a tener aproximadamente unos 15, 20 minutos cada día iniciando y luego vamos a ir por 45 minutos a los grupos pequeños que nos van a asignar.
y luego regresamos al grupo grande, como el que estamos ahorita, para que cada grupo pequeño, habiendo elegido un tutor, esa persona pueda compartir con todo el grupo grande, con todo el salón de clases, compartir lo que como grupo pequeño concluyeron, a la conclusión que llegaron. ¿Preguntas hasta ahí? La que sea. Y si las tienen, de verdad hágala, puede hacerla por el chat o activar su micrófono y hacer la pregunta. Entonces, si tienen preguntas, eh, hasta el momento, alguna inquietud o algo que no quedó claro. ¿Nadie? ¿Hay alguna mano levantada? Si, no sé si Cristian o Simón me pueden ayudar. O María, a ver si hay alguien con la mano levantada. ¿Hay No, alguna bro. pregunta? No hay manos levantadas, bro. ¿Todo clarito? Yes, sir. Ok. Igual, igual si hay alguna inquietud, pues no dude de escribirla en el chat. Y lo demás lo vamos a ir aprendiendo durante la semana. De pronto parece un poco complejo, pero la verdad no lo es. Y usted nomás déjese llevar. Nosotros le vamos a ir dando las pautas. Ahora nos vamos a grupos pequeños, ahora volvemos al grupo grande, vamos a desarrollarlo así. Los líderes le van a ayudar en el grupo pequeño. Entonces no va a ser difícil que desarrollemos la clase. Pero sí quería darles, tomar un tiempo para darles un panorama de cómo va a ser la dinámica cada noche, ¿sí? Tenemos 6 noches, entonces vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿Ok? Perfecto. Están juiciosos todos. Nos alegra mucho, mucho, hermanos, tenerlos. Queremos a muchos de ustedes conocerlos personalmente y esperamos en Dios que sea este año, que sea en septiembre, octubre de este año, ya con la esperanza de poder concretar unas citas ya formalmente con algunos de los pastores, de los líderes de sus iglesias o de usted como líder y pastor de su iglesia. ¿Ok? Entonces, lección 1. Vamos a la lección 1. Y voy a leer, y una vez que lea este párrafo que tenemos proyectado, vamos a ver el video que dura, creo que son como 6 minutos. Y después del video vamos a ir a grupos pequeños de una vez. ¿Les parece? Bueno, conociendo a Dios. Lección número 1, conociendo a Dios por medio de sus nombres. El nombre es una particularidad de una persona, el cual la identifica ante los demás. Dale Carnegie dijo que en cualquier idioma el nombre es el sonido más dulce y de mayor importancia para la gente. De igual manera que el nombre es importante para cada persona, así también lo es para Dios. ¿Cierto? Sabíamos que Dios tiene varios nombres, ¿no? Se puede observar que cada nombre que tiene, se puede observar que cada nombre tiene un significado y revela algo sobre su personalidad y podemos decir sobre su carácter. A través de sus nombres podemos conocerlo mejor. Este es a Dios. Por ejemplo, el nombre Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Esa es la mención que hace Abraham cuando va a sacrificar a Isaac. Por medio de este nombre, podemos conocer que Dios es nuestro proveedor en medio de las dificultades. Y no solamente económicas, no solamente económicas. Muchas veces nuestra provisión necesita ser emocional, ¿sí? O de protección, o de confort, o de seguridad. El nombre Yo Soy se refiere a Dios como un ser activo y que se involucra dinámicamente con la humanidad, supliendo nuestras necesidades y revelando su carácter. A continuación veremos algunos de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Entonces, si hermano Simón puede ayudarnos con el video. Mi hermano, ahí lo acabo de compartir. No sé si usted puede compartirlo. Está en... Ahí en el chat de... Ok, ya lo logramos. ¿Lo escuchan? No, Andrés, tampoco se ve. De pronto estás compartiendo el pedacito de la pantalla que no muestra el video. Hermano, tiene que dejar de compartir el documento y comparte el video. O sea, tiene que volver a salir y comparte otra vez. Y no se le olvide activar el volumen cuando va a compartir la diapositiva. Ok. Ahora sí. Sí, agrande ahora sí, dele agrande la pantalla y no olvide colocar el volumen. Mm, Si quiere, mi hermano Cristian, hágalo usted por hoy. ¿Por qué no se escucha? No sé. No, un segundito y ya ponemos el... Hermano Andrés, si quiere déjeme compartir pantalla. Quite la pantalla usted y ya comparto la mía y comparto el volumen. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo entender el trabajo de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo conocerle mejor? Trataremos de responder a estas preguntas en la medida de lo posible. Así que, bienvenidos y bienvenidas a la materia Conociendo a Dios. A través de este estudio, deseamos entender mejor la persona y el carácter de Dios, cómo obra y cómo se relaciona con su creación. Ahora, no hay otra manera de profundizar en el conocimiento de Dios sino a través del estudio de su palabra, la Biblia. Y en ella estudiaremos, en primer lugar, los nombres y atributos de Dios y cómo Dios se revela a la humanidad en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. En segundo lugar, también nos asombraremos de la grandeza de Dios a través del estudio del Salmo 103 y el Salmo 139. Finalmente, al estudiar los primeros versículos de Filipenses, descubriremos cómo responder ante el conocimiento que hemos adquirido de Dios y cómo la grandeza de Él nos transforma en el diario vivir. Esta materia se dividirá entonces en 6 unidades o secciones. Cada unidad se estudiará durante una semana, es decir,
una unidad por cada semana. Para su facilidad, cada unidad se ha dividido en 5 días y el trabajo para cada día está programado para realizarse en 30 o 40 minutos. De esta manera logramos alcanzar metas pequeñas para cada día y así cumplir con la unidad. Si sigue este ritmo de trabajo, terminará esta materia en 1 mes y medio, es decir, 6 semanas. En cada unidad usted podrá identificar 3 partes principales. Primero, el material escrito, con notas de clase y lecturas. Segundo, el material de apoyo, que consta de videos y preguntas o actividades de reflexión. Tercero, la aplicación final, que tiene la intención de integrar todo lo aprendido y proponer pasos prácticos para llevar todo lo que hemos aprendido a nuestro diario andar. Entonces, para cumplir con cada unidad, usted debe hacer lo siguiente. En primer lugar, ore pidiendo a Dios sabiduría para el estudio. Segundo, mire el video para cada unidad y la lectura asignada. Esto lo hará una sola vez por semana y le preparará para el estudio diario. Tercero, vaya al material escrito para la unidad que está estudiando y trabaje el día correspondiente, leyéndolo con atención y llenando las actividades y preguntas para ese día. Finalmente, en el día final, el día 5 de cada unidad, escriba las aplicaciones para su vida de lo aprendido. Estos pasos los repetirá durante las 6 unidades. Recuerde que la meta es conocer más a Dios. A medida que avance en el estudio, permita que su corazón y su mente estén abiertos para aprender más de Dios y que el Espíritu Santo le guíe a nuevas maneras para practicar lo aprendido en su vida. ¿Está listo? ¿Está lista? Empecemos. Hermano Cristian, ¿puede compartir el día de la semana, el video de la semana 1, por favor? Ok, hermano, ya lo comparto. ¿Es posible conocer a Dios? Esta es una pregunta bastante compleja. Por un lado, porque el tema de estudio es Dios mismo. Cuando preguntamos si Dios puede ser conocido, debemos tener en cuenta de quién estamos hablando, a quién vamos a estudiar. Pues estamos hablando de Dios, vamos a estudiar a Dios. ¿Y quién es Dios? Bueno, Él es el eterno, que no tiene principio ni fin. El santo, que no peca y no tienta a nadie a pecar. Él es el que habita en luz inaccesible, a quien nadie puede ver y seguir viviendo. El que habla y trae las cosas a la existencia. Él es infinito en sabiduría y en poder, que no está limitado ni por el tiempo ni por un lugar. Por otro lado, cuando preguntamos si Dios puede ser conocido, también debemos discernir quiénes somos usted y yo. Bueno, somos seres finitos. Fuimos creados por Dios y vivimos en un espacio y en un tiempo específicos. No tenemos poder ilimitado. Somos frágiles y nuestra vida está marcada por el pecado y sus consecuencias. A pesar de que podemos hacer ciertas cosas buenas, entre comillas, la verdad es que ninguna de ellas puede llenar las expectativas de Dios para una vida santa. Aunque somos la corona de la creación de Dios,
hechos a su imagen y a su semejanza, todos tenemos necesidad de Dios, sin excepción alguna. Como usted puede ver, la pregunta, ¿es posible conocer a Dios?, es compleja. Sin embargo, la respuesta es sí. Sí podemos conocer a Dios. ¿Y por qué? Pues porque Él se ha revelado a nosotros. Es más, Dios desea que le conozcamos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto está en Jeremías 9, 23 y 24. El Señor Jesucristo, en su oración por los discípulos, también expresó lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Según Juan 17, 3. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los nombres eran muy importantes, porque revelaban características de la persona que los portaba, que los llevaba. Los nombres de Dios también revelan características de su persona y de sus obras. La unidad 1, conociendo a Dios por medio de sus nombres, le ayudará a comprender el significado de algunos de los nombres más emblemáticos de Dios. Así que espero que disfrute del estudio de esta semana. Bueno, hermanos, ese video es el que introduce a esta semana y vamos a desarrollar toda la semana de clases hoy, como haciendo grupos pequeños. Ya nos van a asignar a los grupos y allí ya van a desarrollar el material como tal. Entonces vamos a dar unos minuticos para que nos puedan colocar en los grupos. Recordar, Andrés, que hay un grupo que se queda aquí en la sala, no entra a ninguna de las otras salas, sino que se queda contigo. Vamos a tener, hermanos, en ese grupo pequeño, vamos a tener 45 minutos, ¿no? Para que tengamos suficiente tiempo de trabajar el material sin correr ni nada. Ya saben, van a tener un tutor
y, y bueno, con ellos van a desarrollar el material. Entonces tenemos 45 minutos para hacerlo y luego volvemos a este grupo grande para hablar de lo que aprendimos en los grupos pequeños, ¿sí? Y concluir la semana orando, o sea, la semana de clases que vamos a desarrollar hoy, orando y, y despidiendo. Entonces volvemos a este grupo grande. Ok, ya todos pueden ir a su sala. Creo que la mayoría ya fue. Sí, ya se están llenando las salas. Ya Ya está las estoy Gina. viendo. Este es el principal de nosotros, ¿no? Sí, correcto. Los que queden acá ya quedan. Ya, creo que ya están, Simón. Sí. Bueno. Bueno, hermanos, buenas noches. Otra vez. Tenemos la página número 5, que sería el día que nos corresponde a nosotros, ¿sí? De la semana de la lección 1. Entonces, mejor dicho, vamos a la página número 5, donde dice los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Si hay algún hermano que quiera leer. Ah, perdón, aquí está Gina. Gina Ibagué. Aló. Ella fue asignada a otra sala, sino que pues no se ha salido. Ah, Pero pero ella fue asignada a otra sala. y ella es Gina Ibagué, ¿cierto? Sí. Sí, sí, correcto. Gina. Ah, ok. Bueno, no sé. Ah, ya. Ahora sí. No queríamos intrusos en este grupo. No, mentiras. Bueno, hermana Lucy, por favor, usted puede leernos en la página número 5, los dos primeros párrafos, por favor. Listo. El primer nombre, el Elión, significa el Dios Altísimo y enfatiza el poder, la soberanía y la supremacía de Dios. En Génesis 14, 18, 20 se menciona que Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote de el Elión, Dios Altísimo. ¿Sigo? Sí. También en Canaán y Fenicia se conocía a un Dios, Elión, que habitaba en los cielos. En Isaías 14, 14 era Señor o Dios del cielo. Esdras 1, 2, 5, 11 y 12. Se halla elevado sobre toda la tierra. Salmo 83, 18. Y por encima de todos los dioses. Salmo 97, 9. El vocablo expresa la trascendencia del Dios único que habita en las alturas. El Elión destaca la posición suprema de Dios sobre todo lo demás.
todos los demás. Es el Dios soberano en quien podemos confiar. El segundo nombre es Eloah. Se utiliza unas 70 veces en el Antiguo Testamento. Se usa 3 veces con la palabra roca para describir a Dios. Deuteronomio 32:15, Salmo 18:31, en Proverbios 35, describe al Señor como un escudo para los que en él buscan refugio. Todo lo anterior indica que Eloah es un nombre más intenso para indicar que Dios puede consolar y dar seguridad a su pueblo en tiempo de necesidad. En tiempo de necesidad. Voy a leer el Salmo 83:18, que está citado en el primer párrafo, donde menciona el nombre de Elohim. ¿Sí? 83:18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, y que tú, Altísimo, sobre toda la tierra. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Lo que vemos ahí es ahora la pregunta que dice, escriba. Entonces, ya leímos 2 conceptos del nombre de Dios. Uno es ¿qué? Elohim, y el otro es Eloah. Eloah. ¿Sí? Y tenemos unas citas bíblicas que usted puede buscar de pronto para alimentar estos minuticos que vamos a estar. Y vamos a desarrollar esas 2 preguntas. La primera que dice, ¿cómo vemos y meditamos en Dios hoy en día al comprender que es un ser soberano y que está sobre todo? Da 2 ejemplos, ¿no? Elohim, cuando dice el Dios altísimo, el Dios que se encontró con Abraham, ¿sí? Cuando Abraham lo llamó Melquisedec. Entonces tome el tiempo de tomar el material y escribir sobre él. Tome unos minutos y responda esa primera pregunta. ¿Cómo vemos y meditamos en Dios hoy en día al comprender que es un ser soberano y que está sobre todo? Quisiera añadir algo, Andrés. Sí. Pues la idea de este estudio es que haya pues mucha participación de ustedes, no sé si también los otros hermanos que están aquí nos escuchan, y que cada uno pueda responder con lo que tenga en el corazón, ¿cierto? Tal vez hayan respuestas iguales, totalmente palabra por palabra, tal vez haya respuestas un poco diferentes, pero lo importante es que todos podamos tomar las escrituras y aprender de la mano con ellas y a conocer a Dios. Entonces, pues los animamos también a los otros hermanos si están ahí. Sí, hermano Orlando, Mónica y Marcela. Sí están ahí, ¿cierto? Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí Ok. estoy. Listo, hermano. Entonces, reflexionemos un poco sobre el pasaje, sobre la lectura que tuvimos. Llene el espacio y tenga 1 o 2 minuticos para hacerlo. Y ya conversamos al respecto de eso. Como dice mi hermano Simón, pues es que tengamos un diálogo viendo las escrituras. Entonces busque los pasajes que están citados ahí para que podamos desarrollar mejor nuestra idea y nuestra respuesta. ¿Correcto? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Génesis 14, 18 al 20.
Si quieren, yo puedo leer los pasajes bíblicos para que tengamos, ¿les parece, hermanos? ¿O ya los tienen? Estoy Sí, por leyendo. favor. Ok, bueno, perfecto.
Vamos a tener unos minutos más para poder ver los pasajes, escribir una conclusión, lo que aprendemos y lo que significa para nosotros, que son las dos preguntas que tenemos para este día de tarea. ¿Ok? Y luego vamos a compartir como grupo pequeño y a dialogar lo que hemos visto en estos dos nombres de Dios. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo vamos, Marcela, Mónica, Orlando, Lucy, Simón? ¿Cómo van avanzando con las preguntas? Yo ya casi termino. Sí, ya. ¿Ya? Y vamos a compartirlas, ¿no? Y vamos a escoger también uno de nosotros, bueno, que no sea yo, a uno de ustedes, que sea el vocero de este grupo para que lo comparta luego en el grupo grande. Lo que aprendemos de estos dos nombres de Dios y qué impacto tiene sobre nuestra vida. ¿Sí? Como sacamos una conclusión general. Bueno. Bueno, hermanos, vamos entonces a comenzar. En cuanto al nombre Elohim, ¿qué aprendimos? Leyendo los pasajes de Esdras, de Salmos, Génesis, que vimos que cita ese párrafo. ¿Qué aprendemos en cuanto al nombre Elohim? ¿Quién quiere comenzar? Pues que el Señor es grande y poderoso, que está por encima de todo, habita en las alturas. Eso es lo que yo digo de el Elohim, Dios Altísimo, que habita en las alturas, que Él es grande, poderoso, excelso. Ok. ¿Quién más? Marcela, que ya activó el micrófono.
O Mónica. Elohim es altísimo, está sobre toda la tierra, tiene total control, nada se le escapa, todo está, él está sobre todo, entonces no hay nada que esté sobre él. Eso fue lo que aprendimos de este nombre. Okay. No hay otro Dios que lo pueda igualar, ni siquiera asemejar a él. Ok. Bueno, Marcela dice que tiene problemas con el audio, pero si quieres puedes colocar en el chat y nosotros leemos tu conclusión, Marcela. Orlando, hermano. Bueno, en cuanto a la respuesta, me quedé meditando y cómo ve a Dios hoy en día al comprender que es un ser soberano y que está sobre todo. Bueno, yo creo que en esto muchas veces no le vemos como un Dios soberano, a pesar de que Él es soberano. He investigado un poco sobre la palabra soberano y bueno, miraba que el diccionario decía que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo y muchas veces nos cuesta, o en particular nos cuesta verlo como ese Dios altísimo que tiene el control de absolutamente todo. Ok. Para Milton, que acabo de llegar, buenas noches. Estamos en la página 5 respondiendo las dos preguntas que tiene esa página. Para Milton, que acaba de llegar, estamos en la página 5 respondiendo las dos preguntas que hay que están citadas en los dos párrafos, ¿no? Porque para resolver de los dos párrafos, Elohim y Eloa, dos de los nombres de Dios. Ahí están las citas bíblicas, puedes leer las citas bíblicas y dar una opinión de lo que ves en la escritura, lo que ves en cuanto a quién es Dios. Bueno, Simón. Sí, para mí la soberanía de Dios significa que Él es muy diferente a nosotros, ¿cierto? Que Él está en control, que Él está en el trono, mientras que nosotros pues no lo estamos. Y eso lo podemos ver día a día en aún nuestros problemas, dificultades, cosas que se nos salen de control, pero a Él nada se le sale de control, a Él nada lo sorprende, a Él nada lo coge fuera de casillas, por así decirlo. Él siempre está en el trono. Okay. Para mí, Dios es el que nos bendice. Es interesante para mí que Génesis 14 hace mención de Melquisedec, ¿no? Y lo que Melquisedec hace por Abraham es bendecirlo. Entonces, teniendo en cuenta que Elohim es el Altísimo, es el que me puede bendecir a mí. Es el que, si alguien puede darme sus bendiciones, es Él. La gente a veces puede bendecirme, pero creo que la bendición que yo quiero es la de Dios. Y estando Él en la posición de Dios, de ser el más alto, el Altísimo, pues es el que tiene ese poder, ¿no? Para hacerlo, para bendecirme. Me parece que a mí es el que me llama mucho la atención en cuanto a Génesis, es el concepto de que Él es el que bendice. Viendo el Salmo 83, 18, dice que Él está sobre todo, ¿no? Nadie está sobre Dios. Entonces, el lugar que Dios tiene por encima de los demás dioses hace que Él sea el único Dios verdadero. Pues a diferencia de lo que creemos, sí hay muchos dioses, ¿no? Pero ninguno como Dios.
como nuestro Dios. Pregunta: ¿vivo yo a la luz de esta verdad? Como estaba diciendo Orlando, pero nosotros vivimos esto, que Dios es el que nos bendice. Seamos así como, no sé, pues no es que seamos, como vamos abiertos. Yo vivo a la luz de que Dios está sobre todo. Vivo yo en paz, en tranquilidad, me siento seguro, me siento provisto de Él, me siento animado. ¿O qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestras convicciones? ¿Será que olvidamos que Dios es altísimo? ¿Será que miramos más las circunstancias que a Dios? ¿Será que conozco a Dios de una manera correcta o lo conozco como una tradición? Porque pues muchos venimos de tradiciones y a veces parece que están como arraigadas en nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿vivo yo a la luz de esa verdad? ¿Cuánto de mi tiempo y de las circunstancias que enfrento en mi vida las enfrento yo tranquilo, confiado que Dios es el que está en control? ¿O qué pasa con nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven que reaccionan la mayoría de personas? ¿Cómo desarrollamos o cómo respondemos nosotros frente al desafío de conocer a Dios como el más grande? Porque todos los que estamos acá, si decimos Dios es el más grande, todos decimos, sí, Él es. Es que yo creo que intelectualmente todos somos conscientes de la soberanía de Dios, Okay. pero al enfrentar una situación, una crisis, una dificultad, un contratiempo, como que muchas veces nuestros impulsos, o si de pronto no tenemos el devocional bien claro del día, entonces como decía un amigo, nos bajamos de la cruz o se nos cae la Biblia y se nos olvida que Dios tiene el control. ¿Y a qué cree que pasa eso? No sé si Milton quiere compartir algo. Sí, pues, Okay. ¿sí me escucha? Sí, señor. Sí, pues creo que uno también en su humanidad, hay muchas cosas que uno no, o sea, no va a tomar como uno debería tomarlas espiritualmente. Es decir, en congruencia con lo que relata la Biblia, en que Dios es soberano. Por la humanidad, pues de uno a veces sale de esa verdad bíblica y tiende a tener pensamientos en su humanidad. La incertidumbre, la incredulidad, creo que esa hace parte del ser humano, ¿no? Entonces uno a veces conociendo muchas cosas de la Biblia, uno sale de ese contexto para como seguir en su humanidad. Somos humanos y por naturaleza como que nos tratamos de separar de Dios, de su palabra. Ese es el concepto que pues yo veo, ¿no? Okay. Orlando iba a decir algo más. Mónica. Bueno, pero ¿por qué pasa? Bueno, lo que sucede es que uno confía en Dios, sí, y nosotros tenemos yo personalmente tengo esa convicción de que Él es altísimo, que Él tiene el control de todo, que Él es mi refugio. Por eso lo sigo, por eso lo amo y estoy a su disposición. Pero somos humanos y como humanos tenemos problemas, dificultades y puede que tengamos ese temor porque no hay manera de que uno, por ejemplo,
tenga un familiar enfermo o en una situación muy difícil ahorita con el COVID de pronto. Entonces, no es que uno siempre sonría y vaya, todo va a estar bien porque pues iríamos en contra de que somos humanos, de que tenemos sentimientos, que nos dolemos. Pero sí, Él es nuestro todo, Él está sobre todas las cosas. Yo creo que allí demostramos lo humanos que somos, nuestra debilidad, pero también volvemos como a encarrilarnos a que el Espíritu Santo nos diga, hey, relájate, tranquilízate que Dios está contigo. Pero sí, tenemos momentos donde hay como, no diría duda, sino temor a que humanamente vamos a lograrlo. ¿Será? Y no descansamos en el que lo puede hacer. Okay. O sea que ¿será que quitamos la mirada de él ocasionalmente? No, no diría que quitamos la mirada, sino que más bien tratamos de hacerlo bajo nuestras fuerzas. O creíamos, más bien damos como espacio a que nosotros lo podemos hacer. Pero no es que quitemos la mirada o personalmente lo digo yo, ¿no? No es que quitemos la mirada de Dios, sino que al decir no podemos, porque somos humanos, porque humanamente no puedo estar allí cuidando de pronto, o soy incapaz de soportar esta prueba, de pronto una deuda muy alta y no hay recursos, humanamente uno dice, bueno, yo tengo este ingreso, pero este ingreso no me alcanza para cubrir todo lo que tengo. Entonces allí yo estoy viendo con mis ojos de humano, no es que ¿A, yo esté a, dejando a, a dó- Dios a un lado. a dónde? Ajá. ¿Hasta dónde Sería estoy mirando? Yo estoy mirando allí, a donde mis ojitos alcanzan, pero las es que Dios ve mucho más allá. mirando el mar, ¿no? Las olas, Perfecto. ¿cierto? Ujú. Bueno, ¿qué tan normal es que suceda eso? Que nosotros nos pase, porque bueno, todos los que estamos en este grupo aceptamos que, bueno, ponemos la mirada en otro lugar o en nosotros mismos y no en Dios. Tenemos claro que Dios sigue siendo Dios, independientemente que le estemos mirando fijamente o no, ¿cierto? ¿Sigue teniendo el poder? Sí, Dios sigue teniendo el poder intacto. Dios sigue teniendo el amor y el deseo de ayudarnos. Por supuesto que sí. Eso no ha cambiado porque eso está en el corazón de Dios. Por eso entregó a su hijo. Pero otra pregunta sería, es qué tan normal es que nos suceda y por cuánto tiempo. Porque ahí vemos que personas en la fe muchas veces andan por años y años y años como en que no levantan cabeza, como lo decimos nosotros, ¿no? Es normal que suceda y por cuánto tiempo que nosotros vemos que enfrentamos las situaciones y este Dios altísimo, este Dios soberano, este Dios que honramos, que nosotros tenemos el deseo de conocerle, de glorificarle, porque Él es digno, porque toda la tierra le pertenece a Él, que no cambia, que no muta, porque aunque Él tiene todos esos atributos, sí, puede ser que desenfocamos de Él, pero qué tan frecuente y qué tan normal es que suceda y por cuánto tiempo puede suceder. ¿Por qué sucede? Porque poner la mirada, pero qué tan normal es. No sé si me hago entender con la pregunta. Es que sí, 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 yo te entiendo, Andrés. Ahorita con lo que Andrés dice, se viene a mi mente, se vino a mi mente ese versículo, o bueno, esa situación que vivió Pedro, por ejemplo, en su humanidad, pero que ya también estaba en una experiencia al extremo. Es decir, si él, no, si él aceptaba que era seguidor de Cristo, lo iban también a matar. Ese Ajá. miedo, ese miedo, o sea, ya es una situación extrema. Ese miedo hizo que Pedro lo negara. Entonces, es parecido a las situaciones que nos desafían a nosotros, esas situaciones a veces, no sé, en nuestra, no sé en qué posición espiritual estemos, hace que nosotros nos comportemos de esa forma, como llegó a comportarse Pedro.
¿Sí me hago entender por qué se vino ese segmento de la Biblia a mi mente? Sí. No sé cuánto tiempo transcurriría, porque yo he leído los evangelios, pero no sé qué tiempo transcurriría después de que Pedro, después de tener esa flaqueza de haber negado al maestro, después sí dice que él fue mártir. O sea, después sí pudo cumplir, después no sé cuántos años transcurrieron, pero dice la Biblia que sí, él pudo cumplir, o sea, predicar el evangelio y aún Ajá, morir por el nombre de Cristo. así es. Entonces, porque me pareció curioso que Andrés dijera, ¿cuánto tiempo? Eso era lo que estabas preguntando, ¿cierto? Sí, ¿qué tan normal es que suceda? Ahora, no quiero que el objeto sea qué es el problema que nosotros tenemos, sino que creo que hay parte de la respuesta es por qué es atacado la soberanía y el poder de Dios, el atributo de Dios como altísimo por nuestra humanidad, si Él sigue siendo el mismo, si lo sabemos, todos sabemos aquí que Él es Dios, todos sabemos que Él puede, pero la conclusión es, ¿le conocemos? Ahora, ¿por qué pregunto qué tan frecuente y cuánto tiempo? Porque cuando lo que cita Milton, el hermano, cuando uno ve las escrituras, uno ve personas que sí flaquearon ocasionalmente, pero si uno lee Hebreos 11, entregaron sus vidas, renunciaron a privilegios, anduvieron de aquí para allá, porque tenían puestos los ojos como viendo al invisible. Entonces, ¿la falencia es de parte de quién? ¿De Dios o nuestra? No, nuestra. Nuestra. Totalmente nuestra. Sí, porque Dios, Él no cambia. Él sigue siendo Él. Sí, no, la flaqueza definitivamente es por parte de uno. Entonces Dios es Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, muchas veces yo puedo tener, sí, claro, yo puedo tener claro que la soberanía y el poder, que Él está sobre todo. O sea, Él tiene, porque pues no recuerdo en qué libro de la Biblia dice que Él tiene, que los límites del agua están en la palma de la mano. O sea, tal es el poder que Dios tiene y yo eso lo tengo claro. En cuanto a mi caso, pues a ver, cuando yo flaqueo y caigo y peco, ahí es donde empieza a derrumbarse todo. Porque pienso que Dios ya, o sea, que Dios ya no, o sea, que ya Dios no va a usar esos recursos, es el poder que Él tiene para socorrerme o para ayudarme. Sí. Eso es, pues personalmente hablando. Creo que este espacio se puede hablar de todo eso, ¿verdad? Sí, O pues tengo que... Pues igual ahí también estoy condensando un poco del tema de lo que estamos hablando, de la soberanía de Dios y del el poder de... Altísimo. Sí, señor. Porque podríamos ir y bueno, estamos que Dios es y podemos darle, de hecho podemos describir mucho de los atributos de Dios, pero ¿qué tanto eso en mi vida está siendo una realidad? Y estamos frente a desafíos bastante grandes en este mundo, en este tiempo, lo que hemos visto en nuestras ciudades. Entonces, lo importante es que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, porque fíjese qué tan fácil es que empezamos un tema pensando en Dios Altísimo y ya estamos racionalizando, no, es que cuánto tiempo pasa, por qué pasa, aunque son preguntas que yo hice, pero el enfoque no, o sea, la idea no es desenfocar, la idea es que nosotros miremos a Dios como el que es, como Él es. Y, y la Biblia lo dice en varias partes y lo sabemos, es puesto los ojos en Él, constantemente en su escritura, en conocer sus atributos. Entonces, en este día de clase, nosotros qué estamos viendo? Estamos viendo nombres que nos describen el carácter de Dios. ¿Sí? No es que hay varios dioses, sino que nos describen el carácter de Dios.
Y para llegar nosotros a ver a Dios como lo que Él es, tenemos que entender que muchas veces no se... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Para ver a Dios como lo que Él es, tenemos que también detectar qué es lo que estorba que lo veamos y solucionarlo. Mi mirada está puesta en Él. ¿Yo cuánto tiempo tomo de mi vida, perdón, para ver la escritura y meditar, como dice la escritura, meditar en su palabra, considerando lo que describe de quién es Dios? ¿Cuántas veces yo me acerco a la escritura para conocer a Dios y no estar buscando en la escritura una respuesta para mí, algo que me consuele a mí, algo que me quite el miedo a mí, algo que me dé ánimo a mí, algo que me quite el dolor a mí, algo que me dé esperanza a mí? No, yo me acerco a la escritura para conocerlo a Él y su carácter. Cuando yo puedo poner mi mirada y mi atención en Él, en el Altísimo, entonces Él trae un refrigerio sobre mí, Él suple mi necesidad. Pero yo temo, y lo digo por experiencia, como decía tal vez Mónica, que muchas veces yo me acerco a Dios esperando y a la palabra es que me solucione algún problema a mí y no verlo a Él. Oiga, es Yo estaba altísimo, pensando en eso. es altísimo, no hay nadie por encima de Él. Entonces yo me pongo a pensar o a tratar de imaginar, si no hay nadie por encima de Él, pues lo más alto que conocemos nosotros es el cielo terrestre, la atmósfera. Y dice que por encima de todos, de las galaxias, de los ángeles y ángeles, y de los cielos, de los cielos, de los cielos, no le pueden contener. Entonces, wow, yo estoy frente a alguien que todo lo puede. ¿Quién más me puede dar la bendición a mí? Es Él. Y yo sé que no es un pensamiento fácil de digerir, pero que me lleva a tener esperanza al ver que Él es el Dios Elohim, ¿cierto? El Dios Altísimo. ¿Me hago entender? ¿Algún comentario más? ¿O pasamos a Eloa? Así es. Eloa, que dice que es escudo, ¿no? ¿Sí, Mónica? Sí, Eloa dice que es roca. Ok. En Proverbios 35 me gustó muchísimo. Él es nuestra protección. En el encuentro protección, Él es la roca. Nos podemos resguardar, para eso sirve una roca. Una roca, uno puede refugiarse detrás de ella si algo pasa, pero también se puede apoyar en ella, pero también puede descansar. Si yo llevo todas las definiciones, ¿para qué me sirve una roca grande? A lo que se está refiriendo aquí es que Él es refugio. En Proverbios 35 me gustó muchísimo, y que podemos encontrar la protección suficiente en Él, en Dios. Eloa. Eloa. Muy bien. ¿Alguien más? Orlando, o Simón o Lucy, perdón, compartir en cuanto a Eloa. Y yo también leí la cita de Proverbios de las 3. Me gustó mucho la de Proverbios también. Pues a mí realmente al leer este versículo de Deuteronomio 32:15 y menospreció la roca de su salvación, y bueno, en sí la palabra roca, creo que también muchas veces como relacionándolo con la pregunta, ¿no? Ese fundamento, muchas veces dudamos y no confiamos en él. Y me llamó la atención es el punto de la roca de su salvación, porque a veces uno al predicar o al compartirle a algún amigo,
es menospreciado, y de hecho estaba mirando aquí mismo en Deuteronomio 32 un pasaje que decía que lo menospreciaron, que no le creyeron, que lo hicieron a un lado. Y bueno, creo que eso, a pesar de que nosotros confesamos a Cristo, somos creyentes, creo que muchas veces también lo menospreciamos. Ok. Bueno, necesitamos escoger un vocero para este grupo, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Quién que quisiera intervenir? Mónica, Marcelo, Orlando, para compartir esto que hemos hablado con el grupo grande. Milton o Lucy. Señor. Antes de que se nos acabe el tiempo, y podemos seguir en cuanto a la roca o el escudo. Andrés, yo tengo una pregunta, no, pero tengo una pregunta, es que cuando Proverbios describe que Dios es como una roca, se vino a mi memoria cuando Cristo enseñó que el que edifica la casa sobre la roca. Entonces no sé, ¿me estoy saliendo del tema o algo así? Que Cristo es el que edifica sobre la roca. No, Cristo es Sí, la roca. recuerda la... Sí, pero es la Cristo, roca, sí. Es la roca. Sí, pero, bueno, sí. Sí, Sí, él sí, Cristo es la edifica roca. su iglesia Pero me sobre... acordé cuando él empezó a enseñar. Mi hermano, ya se acabó el tiempo, entonces queremos volver aquí a la principal. Entonces sacaron los 45 minutos. Sí. Bueno, necesitamos escoger es un vocero. Yo no sé si... A ver, yo creo que Mónica. ¿Está bien? No, dejemos por hoy a un hombre. Ay, Dios mío. O Lucy, a ver, Lucy va. Hermano Simón. Yo también voto por un señor. No, eso es Sí, rebelión ya. ya están viniendo todos. Bueno, vamos a dejar entonces a Simón que nos dé. Yo voto por Orlando. Bueno, Orlando, hermano, usted es el elegido. Punto final. Bueno, estamos todos aquí ya, ¿cierto, Simón? Sí, señor. Ya Sí, están todos ok. de vuelta. Bueno, ¿cómo les fue, hermanos? ¿Bien? ¿Corrieron mucho o Bien, avanzaron gracias poco? al Señor. Poco, pero seguro. Ujú. Como Simón es el que tiene el recuento de los grupos, entonces que Simón nos diga, hay un grupo con Natalie, un grupo con María, un grupo con Gina y un grupo conmigo. 4 grupos, ¿no? Y otro con Nidia. Y otro con Nidia. Entonces, bueno, yo tengo en mi pantalla a Natalie como así en la parte de arriba, entonces digamos, empezamos con el grupo de Natalie, la persona que nos puede dar esos nombres que aprendieron, ¿cierto? Listo. Y Ok. a qué en conclusión llegaron. Espero que no hayan terminado peleando, ¿no? Por doctrina y... Ok. No, todos en un mismo sentir. Oh, bueno, entonces Natalie, si nos orientas con eso, gracias. Bueno, en mi caso son dos, pero yo quiero que ellos escojan cuál de los dos va a hablar porque son unos espositos muy juiciosos. Entonces, no sé si quiere hablar Sebastián o su esposita también preciosa. Entonces es básicamente como resumir lo que hablamos, los nombres, los dos más importantes, o sea, los que vimos si quieren primero, y entonces que nos puedas resumir, contarnos a todos
lo que hablamos. Hermano, toca que active el audio porque... Ok, ya. Ay, claro, así nunca. Claro, nunca nos van a escuchar. Bueno, hermanos, el nombre que aprendimos el primero es el Elión, que representa al Dios Altísimo, el Dios que tiene todo el poder, la soberanía y supremacía, y es excelso sobre toda la tierra. El segundo nombre es Eloah, es un escudo para los que buscan refugio. Dios es consolador y da seguridad al pueblo. Y el tercero es Elohim. Tiene todos los atributos de la divinidad. Describe un Dios fuerte, líder, la suprema deidad, y se usa con referencia a falsas deidades, diciendo pues que él es Dios sobre todos los dioses falsos pues que se inventan. Y pues vimos muy poquito, pero de Yahvé, creo que se pronuncia así, que traduce él es. Pues no alcanzamos mucho a ver, pero esa es la traducción. Felicitaciones. Bueno, hermano, muchas gracias. Ahora en la pantalla yo tengo a María. Ahí arriba también. Entonces, el grupo de María, por favor. Bueno, en mi caso tenía 2 invitados que no tenían todavía el material y un hermano que no tenía audio y el otro hermano no le quedaba como muy fácil compartir. Entonces, lo que hicimos fue tomar todas las respuestas, yo tomé nota y pues por el día de hoy como excepción voy a ser yo la que voy a dar como lo que ellos expresaron. Entonces, estuvimos viendo los 3 nombres que nos correspondían. Uno fue Theos, que significaba pues el único Dios. El Shaddai, que era el Todopoderoso, Curios, que era el Señor, y finalmente Alfa y Omega. Entonces, si logramos ver en nuestro equipo, pues leímos los nombres, hablamos un poco de ellos y después las 2 preguntas que nos correspondían del día. Una era relacionada a cómo habíamos visto manifestado el carácter de Dios, en este caso a través de estos nombres en el tiempo de la pandemia, y la segunda pregunta era cómo fue nuestra reacción. Entonces los 4 hermanos pues muy juiciosamente respondieron y fue muy curioso porque los 4 tuvieron pues sus testimonios que durante este tiempo pues Dios manifestó su poder a través de cuidarlos, de sanar incluso familiares a través de la pandemia y ver su cuidado como profundo en este tiempo y también ver su señorío porque todo esto nos ha tomado por sorpresa en el tiempo de la pandemia, demostrando que Él es el único que tiene el control y el poder sobre todo. Entonces esa fue la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo era nuestra respuesta? Entonces los hermanos manifestaron agradecimiento a Dios en humildad por ver su poder, ánimo a pesar de cualquier otra circunstancia que estemos viviendo, porque Él está con nosotros, y finalmente gozo porque pues el Señor ha vencido y va más allá de las circunstancias, nos promete esperanza. Entonces ese fue como el resumen de las respuestas de los hermanos. Realmente habían testimonios muy bonitos del cuidado y el poder de Dios durante este tiempo de pandemia, que fue la pregunta que nos correspondía. Gracias. Ok, muchas gracias. Gina. Gina. Ya, es que no tenía habilitado el audio. Entonces, de mi grupo va a participar la hermana, la hermana Eugenia. Si por favor me puedes ayudar ahí, ayudándola a ella. Ya. Con el audio, por favor. Gracias. Bueno, nosotros trabajamos y aprendimos hoy el tema sobre acerca de Dios como Padre, que la primera vez que fue mencionado fue por boca del Señor Jesucristo, que lo dio a conocer, ¿cierto? Como el Padre de Él, ¿cierto? Por eso también lo juzgaron los judíos y eso, porque se hizo igual a Dios y semejante a Dios, pues aprendíamos hoy cómo nosotros los creyentes o los que ya somos nacidos, bueno, aprendimos que somos nacidos del Espíritu para poder ser
hijos de Dios, que es por voluntad de Dios. Aprendimos también que pues solamente se pueden hacer de esa manera para el reino de los cielos. Aprendimos que Él nos da también parte de su naturaleza a través de Jesucristo, y Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo, bueno, que es la persona que nos guía acá en la tierra, ¿cierto? Y que nos comunica directamente con el Padre. Había una pregunta que dice que qué cambio necesitamos hacer o qué cambio necesito hacer en mi vida, y creo que dejarme guiar más por el Espíritu Santo, pues es una de las áreas que creo que el Señor me está llevando a escucharle más a Él, y bueno. Gracias, hermanita Eugenia. Muchas gracias, hermana. El grupo de Nidia. Listo. Listo, chicos. Bueno, entonces, en mi grupo vimos 3 nombres, de los cuales nuestra hermana Chacón, Diana Chacón, la señorita Chacón, nos va a contar qué fue lo que ella aprendió. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan todos? Sí, Diana, te escuchamos. Adelante. Bueno. Bueno, a nosotros nos tocó el nombre de Dios, que era Melec, Baal y Adón. El primero Baal, el primero Melec se nombra como Rey de Reyes. Su significado de Melec, Rey de Reyes. Baal, como Señor de Señores, y Adón, Señor o Amo. Pues nosotros nos dimos cuenta que, o sea, Él es el Rey de Reyes, y al tener este nombre, pues debemos de tener la posición de que nosotros somos siervos. Él es Rey de Reyes, pues no para mandar y como para, sino tenemos la posición de siervos, pero su reino es más de misericordia y amor, aún sabiendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quien debemos de servir como Él nos enseña a servir, con ese amor y esa misericordia. Pues esto es lo que a mí me quedó en el corazón. Me Diana. faltó algo al final, chicos. Gracias. Okay. En cuando se hizo la reflexión, que pues realmente sí nos queda claro que con nuestra posición y sabiendo que Él es el Rey y el Señor, no decir por qué sucede tal cosa, ¿no? Porque las dificultades, que son las que nos afectan, podemos entender que hay un propósito con todo, y saber de que después de esa dificultad pues vamos a estar bien, porque a pesar de que es Rey y es Señor, Él lo que quiere es nuestro bienestar. Leíamos en un versículo en Isaías 33, 22, que Él nos dará la salvación. Okay. Hermano, en el grupo de nosotros, el hermano Orlando es el que va a compartir. Bueno, buenas noches. A nosotros nos tocó el grupo, el Elión, que significa el Dios Altísimo, y enfatiza el poder, la soberanía y la supremacía de Dios. Estuvimos mirando Génesis 14, 18 al 20, y me llamó la atención, pues Andrés lo compartió, y es que acá vemos cómo Dios es el proveedor. Porque acá dice en Génesis
14. Permítame un momento. Como el Dios Altísimo, perdón. Y estábamos hablando de cómo nos cuesta a nosotros, o cómo hoy en día a nosotros nos cuesta comprender que eres un Dios soberano y que está sobre todo. Fue la pregunta, pero el otro nombre de Dios es Elohad, y dice que se utiliza 70 veces en el Antiguo Testamento y hace referencia a roca, para describir como ese Dios que puede consolar y dar seguridad a su pueblo en tiempo de necesidad. Y bueno, esos fueron los dos nombres que nos tocaron, y discutíamos o dialogábamos sobre la pregunta: ¿cómo ve a Dios hoy en día al comprender que es un ser soberano y que está sobre todo? Y sobre eso estábamos discutiendo, cómo hoy en día nosotros veíamos a Dios. Y Andrés hacía una pregunta muy interesante, porque muchas de nuestras respuestas fueron que no lo vemos como el Dios soberano, pero Andrés nos decía, bueno, ¿qué nos impide ver a Dios realmente como es Él? Básicamente eso fue, y fueron los dos nombres que nos tocaron. Bueno, hermano, muchas gracias. Unos comentarios. Y esa es la pregunta, ¿no? Que el hermano Orlando estaba citando a lo último. ¿Qué es lo que nos impide ver y relacionarnos adecuadamente con este Dios? Teniendo en cuenta que todos los nombres que estudiamos esta noche están exalzándolo, levantándolo por encima de todo. Circunstancias, adversidades, imposibilidades humanas, está por encima de todo, el que puede todo, el que quiere todo, el que es un padre. Cada nombre está exaltando y ensalzando a Dios por encima de todo. ¿Y qué es entonces lo que impide que nosotros le veamos tal y como Él es? ¿Sí? ¿Por qué nosotros vivimos como vivimos, teniendo de nuestro lado al Dios que tenemos y que no es desconocido para ninguno de nosotros, ¿no? Porque si vamos a la teología o a la conocimiento bíblico, creo que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que Dios es Padre, que es soberano, que es altísimo, que es grande, y sabemos que Él no cambia, o sea, sigue siéndolo. Esa es una pregunta que podemos llevarnos a nuestro corazón hoy y también formulársela a Dios esta noche. Decirle, bueno, Señor, entonces dígame por qué yo no puedo verte a ti tal cual tú eres. Porque ahí es donde nosotros necesitamos que el conocimiento que adquirimos se vuelva carne en nosotros, cuando yo lo aplico a mi vida. No cuando yo digo, no, es que los cristianos por lo general, ellos desenfocan de Dios, por lo general es el pecado, por lo general es las falsas doctrinas, sí, pero eso está hablando de otras personas. Pero esta misma pregunta es la pregunta que le podemos llevar a Dios esta noche antes de dormir. ¿Por qué, Señor, yo no puedo verte por quien tú eres? Porque yo me cargo de miedo, porque yo me cargo de angustia, me cargo de temor, porque hay zozobra en mi corazón. Si tú eres el Altísimo y por ende eres mi Padre, entonces sería bueno para que sea Dios quien le conteste a mí esa pregunta. Y ya sabe cómo va a responder Él, ¿no? Es por esto. Y Él va a ser certero y nos va a decir cómo nosotros podemos resolver y empezar a disfrutar de ese Dios como Él es. Y poderlo ver que él sigue siendo Dios a pesar de todo. Eso va a alterar nuestro comportamiento. Eso va a cambiar la forma en la que nosotros vemos la vida. Y estamos frente a desafíos bien grandes hoy por hoy que nos están empujando a la pregunta, yo sí conozco a Dios, yo sí estoy relacionándome con Él bien.
ahí está como Padre. Él es nuestro Padre, Él es el Altísimo y la roca, nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro proveedor. Y creo que es tiempo de que cada uno de nosotros volvamos a esa fuente, ¿cierto? Y tomemos de esa agua, volvamos a refrescarnos, a tener ánimo, a tener fuerza en Él, observándolo a Él. Como David cita en el Salmo 9, versículo 1 y 2, él dice te alabaré, oh Jehová. Y cuando se ve esos dos versículos, David nos enseña, y la palabra de Dios nos enseña mejor, que todo el objeto de nuestra adoración, que nuestra vista, que nuestra atención no debe estar centrada en las circunstancias. Que ahí es donde está la gran dificultad que nosotros enfrentamos como creyentes. No es el desconocimiento, es quitar nuestra mirada de Él. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él vuelva a abrir nuestros ojos, ¿no? ¿Sí se acuerda cuando Eliseo oró por Elías? Él oró por Eliseo. Señor, abre los ojos para que vea. Él no está viendo, él no está disfrutando. Y hermanos, toda nuestra inspiración, ustedes lo saben bien, todo nuestro ánimo, la fuerza para nosotros vivir, cuidar de nuestra familia, hacer un ministerio que hacemos, sea con niños, adultos, con parejas, sea preparando lecciones, sea traduciendo cosas, eso viene de Dios mismo, eso no viene de nuestro corazón. Y necesitamos en un mundo con tanto ruido, volver nuestra mirada al Señor. Por eso lo importante de esta lección, mírelo, Él es altísimo, Él es la roca. Entonces corramos a Él y estemos con Él nuevamente. ¿Les parece bien? Vamos a tomar un tiempo para orar. Tome un minuto para orar usted ahí. Vamos a estar como como cada uno orando, ¿no? No es que todos prendan el micrófono y todos se pongan a orar. que estaría bien, pero tome un minuto y usted ore. Piense. Yo lo voy a hacer para mí. Y dígale, Señor, de verdad quita la venda que había en mis ojos. Si es mi pecado, mi corazón, o mi mirada está puesta en lo terrenal y no está como dice Colosenses, que puesto la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tal vez el estar viendo cómo el mundo está lleno de temor, ¿cierto? Hay un mundo aterrorizado afuera, en pánico, con miedo de morir. Pero si tu palabra dice, Señor, que la muerte es ganancia entre sus santos, es ganancia. Entonces toma un tiempo para orar. Usted más que nadie sabe lo que necesita cada uno de ustedes y lo que yo necesito. Bueno, hermanos, oremos. Padre, gracias porque tú nos pones frente a la escritura y en ella nos muestras quién eres tú, Señor, y tu carácter.
Estamos tan felices de saber que tú no cambias, que tú eres inmutable, que tu carácter no es alterado, ni tu corazón, ni las intenciones de tu corazón hacia nosotros, ni tu amor por nosotros ha cambiado. Tal vez los que hemos cambiado somos nosotros y tenemos tanta necesidad de ti, Señor, y tantos deseos de verte, de recibir de ti toda la inspiración, la fuerza con la que yo he podido lograr hacer cosas, con la que he soportado dolores y sufrimientos, pero que ahora tal vez me hace falta. Te pedimos, Señor, que nos des de tu fortaleza, que nos des valor y coraje, que no dejes que nos arrodillemos ante el temor, el miedo, el pánico y la zozobra, por enfermedades o por escasez, o por lo que sea. Te pedimos, Señor, que quite la venda de nuestros ojos, que podamos volverte a ver a ti, Señor, que estás en el trono, que sigues siendo el Señor, que tienes dominio sobre todas las cosas, que puedes proveernos y quieres hacerlo, que quieres protegernos y te gusta hacerlo, que te compadeces, que eres nuestro Padre y que nos puedes hacer y ayudarnos para acercarnos a ti, Señor. Queremos bendecirte, darte gracias por esta noche, poner nuestras vidas una vez más en tus manos, confiártela, porque ahí es donde está segura, donde siempre ha estado segura, donde ha dado buenos frutos ha sido en tus manos, y donde hemos sentido las mayores alegrías ha sido en el descanso de la confianza en ti y de quién eres tú, Señor. Así que te adoramos, te damos gracias esta noche y te bendecimos orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces ya sabemos cómo es la dinámica para esta semana. Vamos a tener nuestros tiempos y tomar tiempo para orar. Es como cuando una mamá está alimentando a su bebé de brazos. Entonces le da la leche, pero si vaya cuesta al niño de una, le da reflujo, hermano, le da reflujo. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el niño acá y se le da para que la leche baje. Nos toca hacer lo mismo. Porque cree que Pedro dice que comamos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo creo que Pedro estaba por allá viendo un niño y dijo, así le toca a uno. Yo como tengo una bebé de brazos,